Imagina despertarte un día y descubrir que tu pensión va a cambiar. No dentro de 10 años, no en un futuro lejano, sino muy pronto. A partir de enero de 2026, el sistema público de pensiones en España va a experimentar una serie de modificaciones importantes que van a afectar tanto a quienes ya están jubilados como a quienes se encuentran a pocos años de dejar de trabajar. Cambios que influyen directamente en el dinero que entra cada mes en casa, en la edad a la que podrás jubilarte y en la forma en la que se calcula tu pensión. Por eso, si eres pensionista, si estás cerca de jubilarte o si simplemente quieres saber qué va a pasar con tu futuro, este vídeo es especialmente importante para ti. La Seguridad Social ya ha confirmado estas medidas, y no se trata de rumores ni de suposiciones. Son ajustes que forman parte de un proceso más amplio de adaptación del sistema a una realidad evidente. Vivimos más años. Hay cada vez más personas jubiladas, y es necesario garantizar que las pensiones puedan seguir pagándose hoy, mañana y dentro de varias décadas. En este vídeo te voy a explicar, de forma clara, ordenada y sin tecnicismos innecesarios, cuáles son los principales cambios que entrarán en vigor en 2026, cómo te afectan directamente y qué consecuencias prácticas pueden tener en tu pensión actual o futura. Pero antes de continuar, te pido algo muy sencillo. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Así podrás estar siempre informado de cualquier novedad relacionada con las pensiones en España. Y no te perderás ningún cambio importante que pueda afectar a tus ingresos. Dicho esto, empezamos. El primer gran cambio tiene que ver con algo fundamental para todos los pensionistas: el mantenimiento del poder adquisitivo. Uno de los pilares del sistema de pensiones a partir de 2026 será la revalorización anual de las pensiones conforme al índice de precios al consumo real. Esto significa, en la práctica, que las pensiones se actualizarán teniendo en cuenta la inflación, para evitar que el aumento del coste de la vida reduzca el valor real del dinero que reciben los jubilados. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida prevista para el año 2026 se situará en torno al 2,7%, tomando como referencia la media interanual del IPC correspondiente al ejercicio anterior. Este porcentaje no es una cifra arbitraria, sino el resultado del compromiso adquirido en reformas anteriores para vincular de forma automática las pensiones a la evolución de los precios. Esta revalorización se aplicará a todas las pensiones contributivas, jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad. El objetivo es claro: garantizar que las prestaciones no pierdan capacidad de compra frente al encarecimiento de bienes y servicios básicos como la alimentación, la energía o la vivienda. Además, esta subida no se limitará únicamente a las mensualidades ordinarias. El incremento se reflejará también en las pagas extraordinarias, ya que el sistema español mantiene el esquema de 14 pagas al año. En términos prácticos, esto supone que el aumento se notará a lo largo de todo el año, y no solo en determinados meses. Para una pensión media, esta revalorización puede traducirse en varios cientos de euros más al año. La cantidad exacta dependerá, lógicamente, del importe individual de cada pensión, pero en todos los casos se trata de una actualización que busca preservar el nivel de vida de los pensionistas. Este mecanismo de actualización automática consolida una de las principales demandas históricas de los jubilados: que las pensiones no queden desfasadas frente a la inflación y que no sea necesario depender de decisiones políticas puntuales para mantener el poder adquisitivo. El segundo gran cambio va un paso más allá y pone el foco en quienes tienen pensiones más bajas. Además de la revalorización general conforme al IPC, la Seguridad Social ha confirmado una subida específica y más intensa para las pensiones mínimas. En el año 2026, estas prestaciones experimentarán un incremento superior al 7%, situándose claramente por encima de la inflación prevista. Este aumento reforzado tiene un objetivo muy concreto: proteger a los pensionistas con menores ingresos
y reducir el riesgo de pobreza entre las personas mayores. En muchos hogares, la pensión mínima es la principal o incluso la única fuente de ingresos, por lo que cualquier incremento tiene un impacto directo en la calidad de vida. La medida afecta tanto a las pensiones mínimas con cónyuge, a cargo, como a aquellas sin cónyuge o con cónyuge no a cargo, así como a las pensiones mínimas de viudedad. No se trata de un ajuste puntual, sino de un compromiso de aproximación progresiva de estas prestaciones a un umbral de renta considerado suficiente. Con este refuerzo, el sistema busca garantizar que las personas jubiladas con pensiones más bajas puedan hacer frente a los gastos básicos del día a día con mayor seguridad, especialmente en un contexto de precios elevados y mayor presión económica. Este tipo de medidas reflejan una doble estrategia. Por un lado, mantener el poder adquisitivo de todas las pensiones y, por otro, ofrecer una protección adicional a quienes se encuentran en una situación más vulnerable desde el punto de vista económico. Y aquí es importante detenerse un momento, porque estos dos primeros cambios ya marcan una diferencia clara entre quienes ya están jubilados y quienes lo estarán en los próximos años. Mientras que los actuales pensionistas verán reflejadas estas subidas de forma directa en sus ingresos, las personas que aún están en activo deberán prestar atención a los siguientes cambios, que afectan a la forma en la que se calcula la pensión futura. En la siguiente parte, entraremos en uno de los ajustes más relevantes del sistema, la modificación del cálculo de la base reguladora de la jubilación, un cambio estructural que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026 y que tendrá efectos a largo plazo sobre las pensiones iniciales. A partir de enero de 2026, entra en juego uno de los cambios más importantes y, al mismo tiempo, más complejos del sistema de pensiones: la modificación del cálculo de la base reguladora de la jubilación. Hasta ahora, la pensión de jubilación se calculaba tomando como referencia las bases de cotización de los últimos 25 años, inmediatamente anteriores al momento de jubilarse. Este sistema ha estado vigente durante años y ha sido la base sobre la que millones de personas han calculado, al menos de forma aproximada, cuál sería su pensión futura. Sin embargo, a partir de 2026, comienza un proceso de transformación progresiva de este método de cálculo. La nueva normativa amplía el periodo de cómputo, incorporando más meses y más años a la fórmula utilizada para determinar la base reguladora. Con el nuevo sistema, los trabajadores podrán tener en cuenta un periodo más amplio de su vida laboral, lo que permitirá seleccionar las mejores bases de cotización dentro de un margen mayor. Este periodo se irá ampliando de manera gradual hasta alcanzar los 27 años completos. La clave de este cambio está precisamente en su carácter progresivo. No se trata de una modificación brusca ni inmediata que afecte de golpe a quienes están a punto de jubilarse. Al contrario, el proceso se aplicará de forma escalonada y se extenderá durante varios años, con el objetivo de evitar impactos abruptos en las pensiones iniciales. El planteamiento del sistema mixto busca ofrecer un cálculo más representativo de la trayectoria laboral real de cada trabajador. En carreras largas, donde pueden existir etapas con salarios más altos y otras con ingresos más bajos, este método permite suavizar el efecto de posibles descensos salariales en los últimos años de vida laboral. Este cambio resulta especialmente relevante para aquellas personas que han tenido carreras profesionales extensas pero irregulares, con periodos de desempleo, trabajos a tiempo parcial o interrupciones por motivos personales o familiares. En estos casos, el sistema ampliado puede ofrecer una imagen más equilibrada del conjunto de la vida laboral. Además, la reforma refuerza los mecanismos de integración de lagunas de cotización. Estas lagunas se producen cuando existen meses o años en los que no se ha cotizado, y su tratamiento es clave para evitar que esas ausencias reduzcan de forma excesiva la pensión final. Con las nuevas medidas, se mejora la protección de quienes han sufrido interrupciones laborales prolongadas, un colectivo en el que se encuentran muchas personas que, pese a haber trabajado durante décadas, han tenido trayectorias profesionales discontinuas. Es importante señalar que este proceso de ampliación del periodo de cómputo
culminará de forma definitiva en el año 2037. Hasta entonces, el sistema irá incorporando progresivamente más años al cálculo, permitiendo que los trabajadores se adapten y planifiquen su jubilación con mayor margen de maniobra. Mientras tanto, otro cambio relevante se produce en el ámbito de la financiación del sistema. A partir de enero de 2026, se incrementa la cotización asociada al llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Este mecanismo fue diseñado con un objetivo muy concreto: reforzar los ingresos de la seguridad social ante el aumento del número de pensionistas derivado de la jubilación de las generaciones más numerosas. España, al igual que otros países europeos, se enfrenta a un proceso de envejecimiento poblacional. Cada vez hay más personas jubiladas y menos trabajadores en activo por cada pensionista. Este desequilibrio hace necesario introducir ajustes que permitan sostener el sistema en el tiempo. Con la nueva normativa, la cotización total correspondiente a este mecanismo se eleva hasta el 0,90% de la base de cotización. Este porcentaje se reparte entre empresa y trabajador, aunque la mayor parte del esfuerzo recae sobre el empleador, mientras que el trabajador asume una fracción menor. Aunque este incremento no afecta de manera directa a quienes ya están jubilados, sí tiene un impacto indirecto muy importante. Gracias a este refuerzo de ingresos, se busca garantizar el pago futuro de las pensiones y reducir las tensiones financieras que podrían surgir en los próximos años. En otras palabras, se trata de una medida preventiva, pensada para asegurar que el sistema pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones a medio y largo plazo, incluso en escenarios demográficos complicados. Otro aspecto clave que cambia en 2026 tiene que ver con la edad de jubilación. En ese año coexistirán dos edades ordinarias de acceso a la jubilación, en función del número de años cotizados a lo largo de la vida laboral. Este esquema ya existe en la actualidad, pero los requisitos se van ajustando progresivamente conforme avanza el calendario legal. En concreto, en 2026 podrán jubilarse a los 65 años aquellas personas que acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización. Para quienes no alcancen ese periodo mínimo, la edad ordinaria de jubilación se situará en los 66 años y 10 meses. Esta diferencia tiene consecuencias importantes, no solo para la jubilación ordinaria, sino también para las modalidades de jubilación anticipada y jubilación demorada. Las penalizaciones o incentivos aplicables dependen siempre de cuál sea la edad ordinaria que corresponda en cada caso. Por eso, conocer con exactitud los años cotizados y planificar con antelación resulta fundamental. Unos pocos meses de cotización pueden marcar la diferencia entre jubilarse a los 65 años o tener que esperar casi 2 años más para hacerlo sin penalizaciones. No todos los elementos del sistema, sin embargo, experimentarán subidas destacadas en 2026. Algunos complementos y prestaciones asociadas a las pensiones, como el complemento por brecha de género, se actualizarán únicamente conforme al índice de precios al consumo. A diferencia de años anteriores, no se prevén incrementos adicionales significativos en estos conceptos. Esto implica que el aumento nominal de estos complementos será limitado y, en algunos casos, apenas perceptible en términos absolutos. La Seguridad Social ha explicado que estas decisiones responden a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad presupuestaria. Llegados a este punto, conviene diferenciar claramente el impacto de estos cambios según la situación de cada persona. Para quienes ya están jubilados, las modificaciones previstas para enero de 2026 se traducen principalmente en una revalorización de la pensión conforme a la inflación y, en el caso de las pensiones mínimas, en un incremento adicional más elevado. No se producen cambios en la edad de jubilación, ni en las condiciones de acceso, ni en los derechos ya adquiridos. Las cuantías reconocidas se mantienen, actualizándose únicamente conforme a los mecanismos de revalorización establecidos. En cambio, para las personas que planean jubilarse a partir de 2026, el escenario es diferente.
Quienes se jubilen en los próximos años deberán tener en cuenta el nuevo sistema de cálculo de la base reguladora, los requisitos de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años y el contexto de mayores cotizaciones durante los últimos años de vida laboral. Todos estos factores pueden influir en la cuantía final de la pensión inicial y hacen especialmente recomendable una planificación anticipada de la jubilación. Analizar la carrera de cotización, valorar posibles lagunas y conocer las opciones disponibles puede marcar una diferencia significativa en el resultado final. En términos generales, los cambios que entran en vigor a partir de enero de 2026 consolidan un modelo de pensiones basado en 3 pilares fundamentales: la revalorización automática conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas y una adaptación progresiva del sistema de cálculo y financiación. El objetivo declarado por la Seguridad Social es claro: garantizar la suficiencia de las pensiones actuales y futuras, al mismo tiempo que se refuerza la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento constante del número de beneficiarios. Este nuevo escenario se caracteriza por una mayor previsibilidad en las revalorizaciones, cambios graduales en las reglas de acceso y un esfuerzo adicional de financiación orientado a asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones durante las próximas décadas. Y para terminar, una información especialmente importante. Existe la posibilidad de aumentar la pensión hasta en 193 euros mensuales, siempre que se cumplan determinados requisitos. En los comentarios de este vídeo encontrarás información detallada sobre cómo hacerlo paso a paso. Te recomiendo revisarla con calma, porque en muchos casos puede suponer una diferencia significativa en los ingresos mensuales y mejorar notablemente la situación económica durante la jubilación.